Hola chicos y chicas, hoy les traigo el capítulo 2 de Arifureta. Esta novela está larga, así que los capítulos no se suben como los demás. Un saludo especial para Zadkiel. Si alguien más quiere un saludo, pídalo en el comentario fijado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Sin más, empecemos con el capítulo. Capítulo segundo, el monstruo del abismo. El sonido del goteo de agua llegó a sus oídos. Un viento frío sopló por encima de su mejilla, y todo su cuerpo tembló. Hajime gimió suavemente al abrir los ojos. Su mejilla descansaba sobre algo duro, mientras la mitad inferior de su cuerpo estaba helada. Grogili se levantó del suelo, con un dolor punzante que corría por todo su cuerpo todo el tiempo. ¿Dónde? Pensé que yo, se sostuvo la cabeza con una mano y luego trató de recordar cómo había acabado en esa posición. Su entorno estaba relativamente oscuro, pero gracias a los cristales verdes esparcidos por el lugar, no era negro. Miró hacia atrás y vio un río de 5 metros de ancho, y notó que aún estaba medio sumergido en él. Su parte superior descansaba sobre una roca que sobresalía de la ribera del río. Oh sí, el puente se rompió, y entonces me caí. Y entonces, una neblina desapareció de su mente, y su cerebro finalmente empezó a trabajar de nuevo. Un golpe de suerte le había salvado de caer hasta la muerte. A mitad de camino por el acantilado había visto una abertura en la pared de donde salía el agua. Una cascada, básicamente. De hecho, había habido numerosas cascadas pequeñas mientras continuaba cayendo, y Hajime se había encontrado arrastrado por ellas, hasta que finalmente lo habían guiado a una de las aberturas del acantilado, como un tobogán de agua del infierno. El hecho de que aún estuviera vivo era un milagro, especialmente teniendo en cuenta que, a mitad de camino en su paseo por el agua, algo lo golpeó y lo noqueó. Honestamente, ni siquiera él comprendía lo milagrosa que era su supervivencia. En realidad no recuerdo lo que pasó, pero supongo que al menos no estoy muerto. Achoo. Hace mucho frío. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente debido al tiempo que había pasado en el agua fría. Corría el riesgo de desarrollar hipotermia si permanecía sumergido mucho más tiempo, así que Hajime rápidamente se retiró. Temblando, se desnudó y empezó a escurrir su ropa. Entonces, en nada más que su ropa interior, lanzó un hechizo de transmutación. Lo usó para tallar un círculo mágico en la tierra dura. Tengo tanto frío que es difícil concentrarme. Él intentaba escribir el hechizo Bengala. Era un hechizo muy básico que incluso los niños podían lanzar con un círculo mágico de 10 centímetros. Sin embargo, Hajime no solo no tenía cristales de maná con los que realzar el círculo mágico, sino que también tenía una afinidad mágica de 0. Por lo tanto, necesitaba un círculo mágico complicado de más de 1 metro de diámetro para lanzar un simple hechizo de Bengala. Después de 10 agotadores minutos terminó su círculo mágico y cantó el conjuro. Mi deseo es el fuego. Fuego, impregnado de la esencia de la luz. Bengala. ¿Por qué un hechizo tan simple tiene un encanto tan exagerado? No puedo creer que tenga que cantar algo tan vergonzoso. Suspiró otra vez, algo que había estado haciendo con bastante frecuencia últimamente, y se acercó a la llama del tamaño de un puño. También puso su ropa junto a ella para secarla. ¿Dónde estoy? Me caí muy bajo, así que puedo volver a subir. Preocupado, agarró su pecho mientras se calmaba y consideraba su situación mientras se calentaba junto al fuego. Se sentía como si sus ojos fueran a llorar, y las lágrimas se formaban en los ángulos de ellos, pero Hajime sabía que se rompería por completo si se permitía llorar, así que los retuvo. Tozudamente secó sus lágrimas, y luego se abofeteó las mejillas. Voy a hacer esto. Tengo que volver a la superficie de alguna manera. Estaré bien, estoy seguro de que se me ocurrirá algo. Se dio a sí mismo una charla de ánimo y renovó su determinación, borrando la expresión hosca de su cara. Después de eso, simplemente miró hacia las llamas, reflexionando sobre sus opciones. Después de unos 20 minutos se calentó lo suficiente y sus ropas estaban casi secas, así que decidió irse. No sabía en qué piso estaba, pero estaba claramente en lo profundo del laberinto, y no sería extraño que los monstruos salieran en cualquier momento. Hajime caminó con la mayor cautela posible por el largo pasillo. El camino por el que Hajime iba a bajar parecía una especie de cueva. No se parecía en nada a los pasillos rectangulares ordenados en los pisos superiores. Las rocas y otras obstrucciones aparecieron a intervalos aleatorios, y el camino en sí mismo se torcía y enrollaba. Al igual que el camino que habían encontrado al final del piso 20. Sin embargo, el tamaño de este era en una escala completamente diferente. Incluso con rocas y similares obstruyendo partes del camino, tenía 20 metros de ancho.
De hecho, incluso los tramos estrechos tenían al menos 10 metros de ancho. Aunque ralentizó su progreso, Hajime se movió de cubierta en cubierta, asegurándose de pegarse a las sombras mientras avanzaba. No tenía ni idea de cuánto tiempo caminó. Alrededor del momento en que Hajime comenzaba a cansarse, se encontró en una bifurcación del camino. Aunque era más una intersección que una bifurcación. Hajime se escondió detrás de una roca mientras deliberaba hacia dónde ir. Mientras estaba pensando, vio algo que se movía por el rabillo del ojo, y se encogió apresuradamente hacia atrás, tras la seguridad de la roca. Miró tímidamente por detrás de la roca y vio una bola de pelo blanco gigante saltando por el pasillo que atravesaba directamente el suyo. Tenía las orejas bastante largas y parecía un conejo. Sin embargo, era del tamaño de un perro, y también tenía patas traseras muy gruesas. Además, había venas de maná rojo oscuro pulsante arrastrándose por su cuerpo. Parecía bastante perturbador. Era claramente mortal, y Hajime decidió seguir uno de los caminos para evitar tropezar con él. A juzgar por la posición de sus orejas, Hajime determinó que le costaría más trabajo verle si iba hacia la derecha. Aguantó la respiración y esperó el momento perfecto para correr. Finalmente, el conejo se giró y bajó la cabeza, olfateando el suelo. Fue en ese momento cuando Hajime intentó saltar desde detrás de la roca. Pero entonces el conejo se movió bruscamente, levantándose mientras lo hacía. Miró con cautela a su alrededor, con sus orejas temblando. ¡Mierda! ¿Me vio? ¿O estoy a salvo? Hajime se había retirado rápidamente tras la seguridad de la roca, y trató de calmar su corazón palpitante mientras se agarraba a la cara de la roca por su vida. Comenzó a sudar frío, temeroso de que el oído excepcional del conejo pudiera captar los latidos de su corazón. Sin embargo, no fue Hajime el que había asustado al conejo. ¡Graa! Con un rugido bestial, un monstruo lobo de piel blanca saltó desde detrás de una roca diferente, dirigiéndose directamente hacia el conejo. El lobo era tan grande como un perro grande, y tenía dos colas que brotaban por detrás. Al igual que el conejo, venas pulsantes de maná rojo oscuro corrían por su cuerpo. Entonces, de la nada, otros dos lobos saltaron repentinamente a la vista. Hajime volvió a asomarse por detrás de la roca para ver lo que estaba pasando. Los lobos claramente atacaban al pobre conejito, aunque la criatura no era lo suficientemente linda como para merecer una descripción como conejito. Hajime lentamente se levantó, planeando escapar durante la confusión de la pelea. Sin embargo, ¡Kiu! El conejo soltó un lindo chillido, luego saltó hacia arriba, dio una vuelta en el aire, y cogió a uno de los lobos con una poderosa patada redonda. ¡Bum! No sonaba nada parecido a cómo debía ser una patada, y conectó directamente con la cara de su objetivo. Un segundo después, ¡crack! Junto con un sonido muy siniestro, la cabeza del lobo se giró hacia un ángulo muy poco natural. Hajime se quedó quieto mientras la batalla continuaba. El conejo entonces utilizó la fuerza centrífuga de su giro para darse vuelta y lanzarse hacia el suelo como un meteoro. Entonces, apenas un instante antes del impacto, se enderezó una vez más. Una patada de hacha poderosa cayó sobre el lobo que estaba en el punto de aterrizaje del conejo. Smash. El segundo lobo ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cabeza fuera pulverizada. Dos lobos más salieron de su escondite y atacaron al conejo. Hajime pensó que era el final para el conejo, pero se volteó, y como un bailarín de breakdance, se paró en sus orejas mientras daba vueltas, con las piernas abiertas. Los dos lobos nuevos fueron enviados a volar por las patadas tornado y se golpearon contra la pared. Y golpearon esa pared con un sonido húmedo, rociando sangre por todas partes, y luego se deslizaron al suelo, inmóviles. El último lobo gruñó amenazadoramente, con sus colas erguidas. De repente, electricidad comenzó a correr por su cola. Parecía que esa era la magia que los lobos podían usar. ¡Graa! El lobo rugió, y los rayos volaron hacia el conejo. Pero con pasos ágiles, el conejo rápidamente esquivó los rayos que venían. Entonces, en el momento en que los ataques de relámpagos se detuvieron, el conejo saltó hacia adelante y golpeó al último lobo con una patada mortal. La cabeza del lobo se inclinó hacia atrás con un crujido enfermizo, y cayó al suelo, completamente quieto. Era otro lobo más con el cuello roto. El conejo maestro de patadas soltó otro chillido. ¡Kiu! ¿Se supone que es un grito de victoria? Después de eso, comenzó a rascarse las orejas con la pierna. Tienes que estar bromeando. Hajime sonrió con incredulidad, su cuerpo completamente quieto. Peligroso no le hacía justicia a la bestia.
Esa cosa hacía que los Traum Soldiers que Hajime y los otros habían enfrentado antes se vieran como esqueletos de juguete. De hecho, podría haber sido incluso más peligroso que el Behemoth con el que habían luchado, ya que los patrones de ataque del Behemoth habían sido fáciles de leer. Hajime tembló de miedo, sabiendo que su vida se perdería si lo descubrían. Debido a su miedo, inconscientemente dio un paso atrás. Pero eso fue un error. Clatter. El ruido reverberó por toda la cueva. Había pateado accidentalmente una piedra cuando retrocedió. No podía creer que hubiera cometido un error tan básico. Riachuelos de sudor frío se estaban derramando por su frente después del hecho. El cuello del conejo crujió como una máquina mal engrasada cuando se giró para mirar hacia el guijarro pateado. El conejo vio claramente a Hajime. Sus ojos rojos brillantes lo miraban fijamente. Su cuerpo entero se endureció, como un ciervo paralizado delante de una luz. Su cerebro le gritaba que corriera, pero sentía como si le hubieran cortado todos los nervios, así que su cuerpo se negó a escuchar. El conejo giró todo su cuerpo, y luego comenzó a juntar fuerzas para dar un salto. Ahí viene. Hajime instintivamente se las arregló para adivinar el momento del salto del conejo. La velocidad de su salto fue tan ridículamente rápida que dejó imágenes residuales detrás de él. Impulsado puramente por instinto, Hajime se arrojó a un lado. Un instante después, una patada con la fuerza de una bola de cañón golpeaba el suelo en el que Hajime había estado parado. La fuerza de ello arrasó la tierra de abajo. Hajime rodó una y otra vez sobre el suelo duro antes de detenerse en una posición sentado. Su cara palideció al ver el suelo pulverizado y rápidamente empezó a correr. El conejo se levantó tranquilamente y se lanzó hacia él con otro salto devastador. Hajime se apresuró a transmutar un muro detrás de él, pero el conejo fácilmente lo voló y apuntó otra patada hacia Hajime. Instintivamente levantó su brazo izquierdo para protegerse del golpe. Eso de alguna manera le ayudó a evitar que le volaran la cara, pero la onda expansiva de la patada le hizo retroceder. Olas de dolor insoportable corrieron por su brazo izquierdo. ¡Gaa! Cuando miró hacia abajo, vio su brazo colgando en un ángulo muy poco natural. Sus huesos habían sido completamente destrozados. Se agachó de dolor, y luego miró al conejo. Esta vez no estaba avanzando hacia adelante, sino saltando tranquilamente hacia él. No estaba seguro si era solo su imaginación, pero parecía que el conejo lo estaba mirando. Estaba jugando con él. Pero incluso entonces, todo lo que Hajime podía hacer era continuar retrocediendo sin cuidado. Finalmente, el conejo se detuvo justo frente a él. Miró hacia Hajime como si mirase a un gusano. Luego levantó una de sus patas hacia arriba, como para presumir antes de sacrificar a su presa. Así que aquí es donde muero, pensó Hajime, hundiéndose en las profundidades de la desesperación. Miró al conejo con ojos derrotados. Su pierna venía balanceándose hacia abajo, junto con un gran viento. Hajime cerró los ojos, aterrorizado por lo que venía. Sin embargo, el golpe que esperaba nunca llegó. Hajime tímidamente abrió los ojos al ver el pie del conejo a centímetros de su cara. El conejo se había detenido justo antes de golpearlo. Hajime estaba desesperado, pensando que el conejo tenía la intención de seguir jugando con él, pero luego se dio cuenta de que había algo raro en ello. Una mirada más de cerca reveló que el conejo estaba temblando. ¿Qué? ¿Por qué tiembla? Casi parece que tiene miedo, no era casi. En realidad estaba asustado. Un nuevo monstruo había aparecido desde el pasillo derecho por el que Hajime había intentado escapar. Y dicho monstruo era enorme. Tenía más de 2 metros de altura, y como todo lo demás en ese piso hasta ahora, tenía pelo blanco. Y al igual que los otros, tenía venas de maná rojo oscuro que corrían por su cuerpo. Lo más parecido era un oso. Sin embargo, a diferencia de un oso, tenía antebrazos masivos que llegaban hasta los pies, y que terminaban en garras afiladas siniestras de más de 30 centímetros de largo. El oso garra se había acercado mientras el conejo había estado concentrado en Hajime, y miró fijamente a ambos. Un momento de silencio envolvió el pasillo. El conejo se había vuelto rígido por miedo y dejó de moverse. Más bien, no podía moverse. Era exactamente la misma situación en la que se encontraba Hajime hace unos momentos. Estaba mirando fijamente al oso, completamente inmovilizado. Grrrrrrrrr. El oso dejó salir un gruñido bajo, como si estuviera cansado de ver 2 estatuas inmóviles. ¿Qué? El conejo rápidamente dio la vuelta y empezó a saltar lo más rápido posible. Los saltos explosivos que había utilizado para aniquilar a sus enemigos se utilizaban en su lugar para lanzarlo a la seguridad lo más rápido posible. Sin embargo, su huida no tuvo éxito.
El oso garra corrió hacia adelante, sorprendentemente rápido para su gran cuerpo, y agitó su pata contra el conejo maestro de patadas. El conejo esquivó ágilmente, girando su cuerpo para evitar las garras afiladas de la pata. A Hajime le pareció como si el conejo hubiera logrado esquivar perfectamente, evitando incluso un roce. Sin embargo, en el momento en que el conejo aterrizó, una fuente de sangre brotó, y las dos mitades del conejo cayeron en diferentes direcciones. Hajime miró con asombro. Ese conejo abrumadoramente poderoso había sido asesinado tan fácilmente. Ni siquiera había tenido tiempo de pelear. Hajime comprendió por qué había estado tan asustado y corrió antes. Ese monstruo estaba en un nivel completamente diferente. Incluso las habilidades artísticas marciales de capoeira del conejo no le habían servido de nada ante su poderío. El oso caminó sin prisa hasta el cadáver del conejo, destrozó un trozo de él con su garra y comenzó a engullirlo, emitiendo ruidos nasales repugnantes. Hajime estaba arraigado en el lugar. La combinación del miedo y la mirada aguda del oso lo mantuvo en su lugar. Mantuvo sus ojos en Hajime mientras masticaba el conejo. Acabó el conejo en 3 enormes mordiscos, luego giró su cuerpo y rugió hacia Hajime. Sus ojos le dijeron a Hajime todo lo que necesitaba saber. La próxima comida del oso sería él. El pánico se apoderó de su mente mientras miraba fijamente a los ojos del depredador. ¡Uah! Sacó un grito entrecortado y momentáneamente se olvidó del dolor de su brazo izquierdo roto mientras montaba un intento desesperado de fuga. Sin embargo, era imposible para Hajime escapar de un enemigo del que ni siquiera ese conejo había podido escapar. Escuchó el sonido del viento apresurado, y un instante después algo duro golpeó su lado izquierdo. Fue arrojado contra la pared. ¡Gaa! Hajime tosió violentamente mientras todo el aire era expulsado de sus pulmones, antes de deslizarse por la pared para caer al suelo. Su visión se nubló, pero aún podía ver al oso masticando algo. Pero no sabía muy bien lo que era. Ya había terminado de comerse el conejo, así que no pudo haber sido eso. Entonces se dio cuenta de que el oso estaba masticando un brazo muy familiar. Aún confundido, Hajime miró hacia su lado izquierdo, que se había vuelto inexplicablemente más ligero. O, más específicamente, donde debería haber estado su brazo izquierdo. ¿Hu? Sus expresiones se endurecieron, e inclinó la cabeza desconcertado. ¿Por qué no tengo un brazo? ¿Por qué brota tanta sangre? Su mente, no, todo su ser rechazaba la realidad que sus ojos veían. Pero no podía fingir ignorancia durante tanto tiempo. El dolor insoportable de que le arrancaran el brazo finalmente lo golpeó, lo que lo trajo de vuelta a la realidad lo suficientemente pronto. ¡Aga! El grito de angustia de Hajime resonó por todo el laberinto. Su brazo izquierdo había sido limpiamente arrancado del codo hacia abajo. Esa era la habilidad mágica especial del oso. Sus garras estaban envueltas en hojas de viento, y podían cortar 30 centímetros más allá de lo que su longitud sugería. Considerando todo eso, era un milagro que Hajime solo hubiera perdido su brazo. Hajime no estaba seguro si era porque el oso también jugaba con él, o si tenía suerte, pero ese último ataque debería haberlo cortado por la mitad. Cuando terminó de bajar su brazo, el oso lentamente empezó a caminar hacia Hajime. A diferencia del conejo, no parecía despreciar a Hajime. En vez de eso, simplemente lo veía como comida, nada más. Lentamente extendió una de sus garras hacia Hajime. El hecho de que no lo hizo pedazos le dijo a Hajime que el oso quería comérselo vivo. ¡Ah! ¡Gaa! Transmutar. Con su rostro cubierto de lágrimas, mocos y baba, Hajime gritó su hechizo de transmutación y puso su mano derecha contra la pared detrás de él. Apenas era consciente de sus propias acciones. Había sido ridiculizado como incompetente y no tenía ninguna afinidad mágica o talentos físicos de los que hablar, así que Hajime, el más débil de todos ellos, dependía del único poder que poseía. Una habilidad que normalmente solo se usaba para fabricar armaduras y armas. Hajime, que poseía un trabajo que normalmente solo estaba destinado a los herreros, luchó desesperadamente. Debido a que había sido ridiculizado por su falta de fuerza, había usado todo su conocimiento para pensar en maneras únicas de usar su poder. Sus resultados habían sido tan poco ortodoxos que había sorprendido incluso a los caballeros, y su ferviente devoción a su habilidad solitaria lo había hecho incluso algo útil para sus compañeros de clase. Esta fue la razón por la que, incluso en los pozos del infierno, Hajime instintivamente confió en esta habilidad, y fue también la razón por la que esa habilidad fue capaz de salvarlo. Su maná azul cielo brilló brevemente, y una depresión se abrió en la pared detrás de él.
Hajime apenas evitó la garra extendida del oso y volvió a caer en el agujero que había creado detrás de él. El oso rugió, furioso porque su presa había logrado escapar justo debajo de sus narices. ¡Gra! Volvió a envolver sus garras con hojas de viento, y luego metió su pata en el agujero que Hajime había hecho para sí mismo. El muro chirrió enfadado mientras las garras del oso se adentraban en él. ¡Ah! Transmutar. 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 La mente aterrorizada de Hajime registró el rugido del oso y el sonido de las paredes siendo arrancadas, por lo que siguió transmutando en sucesión, intentando poner la mayor distancia posible entre él y el oso. No se atrevió a mirar atrás ni siquiera un segundo. Solo siguió transmutando. Y arrastrándose hacia cada nueva apertura que hizo. El dolor de perder su brazo izquierdo fue temporalmente olvidado. Sus instintos de supervivencia habían entrado en acción, y transmutó como si su vida dependiera de ello. Lo que, francamente, sucedió. No tenía forma de saber hasta dónde se había arrastrado. Hajime no tenía ni idea. Solo sabía que ya no podía oír el ruido del oso detrás de él. En realidad, no había llegado tan lejos. La transmutación solo era efectiva a 2 metros de su objetivo, aún era el doble de lo que había sido al principio, y la pérdida de sangre lo había ralentizado considerablemente. No podría seguir moviéndose por mucho más tiempo. De hecho, ya estaba al borde de la inconsciencia. Aún así, sacó hasta la última onza de fuerza para seguir avanzando. Sin embargo, transmutar, 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 él seguía cantando el conjuro, pero la pared delante de él permanecía inalterable. Su maná se había agotado antes que su conciencia. Drenado de todas sus fuerzas, su mano cayó de la pared y se desplomó en el suelo. Hajime usó cada gramo de su fuerza de voluntad para mantenerse consciente, rodando sobre su espalda. Miró fijamente al oscuro techo que había sobre él. Allí no había cristales verdes para iluminar su entorno. Hajime empezó a recordar acontecimientos de su pasado. Supongo que esto es lo que quieren decir cuando dicen que tu vida pasa ante tus ojos. Repasó su vida, desde el preescolar hasta la escuela primaria, la secundaria y finalmente la preparatoria. Los recuerdos pasaron volando, hasta que al fin se detuvieron, la noche en que él había hablado con Kaori. Recordó la luz de la luna que caía por la ventana, y la promesa que había hecho con ella. Su conciencia finalmente se desvaneció mientras recordaba aquel recuerdo grato. Pero antes de que se hundiera completamente en la inconsciencia, sintió que el agua goteaba sobre su mejilla. Parecían las lágrimas de alguien. Goteo, goteo, el agua cayó por su mejilla y goteó en su boca. La débil conciencia de Hajime lentamente comenzó a volverse más brillante. Desconcertado, lentamente abrió los ojos. Estoy vivo. ¿Alguien me salvó? Se levantó, solo para golpearse la cabeza en el techo bajo. Haga. Recordó demasiado tarde que había hecho que el techo sobre él mediera apenas 50 centímetros de alto. Hajime levantó sus brazos hasta el techo para transmutar un agujero más grande. Sin embargo, solo un brazo entró en su línea de visión, y gritó sorprendido. Miró incrédulo al muñón de su brazo izquierdo durante un momento antes de recordar que lo había perdido recientemente. Un dolor fuerte corrió por donde debería haber estado su brazo izquierdo. Estaba experimentando un dolor fantasma por primera vez. Su cara se retorció en angustia y agarró reflexivamente su brazo izquierdo, solo para darse cuenta de que había una ligera hinchazón donde le habían cortado el brazo, y la herida ya se había cerrado. ¿Cómo? Estaba sangrando tanto, era demasiado oscuro para ver, pero si hubiera habido algo de luz, habría quedado claro que Hajime yacía en un charco de su propia sangre. De hecho, Hajime había perdido tanta sangre que debería haber muerto. Tocó a su alrededor con la mano derecha y sintió la sensación pegajosa de sangre a su alrededor. Era lo suficientemente reciente como para que aún no se hubiera secado. Con eso, pudo confirmar que su sangrado no había sido solo un sueño, y que solo habían pasado unos minutos desde que Hajime perdió el conocimiento. Y, sin embargo, su herida se había cerrado por completo, y mientras Hajime reflexionaba sobre cómo era posible, sintió que volvía a gotear agua en sus mejillas y boca. Se sintió un poco revitalizado mientras las gotas se deslizaban por su garganta. No me digan, ¿esto es lo que me salvó? Hajime aún estaba un poco mareado por la pérdida de sangre y los dolores fantasmas, pero extendió su mano hacia la fuente del agua y transmutó la tierra que lo rodeaba. Aún algo inestable, siguió transmutando cada vez más profundamente en el muro. El líquido extraño que ahora comprendía que no podía haber sido agua, continuó escurriendo por las grietas de la roca.
Curiosamente, restauró también su maná, por lo que Hajime pudo seguir transmutando sin quedarse sin energía. Hajime delirantemente continuó transmutando, buscando decididamente la fuente del agua. Eventualmente, el lento goteo se transformó en una corriente más rápida, y Hajime finalmente llegó a la fuente del líquido. La fuente del líquido era un cristal del tamaño de una pelota de baloncesto que emitía una luz azul pálida. El cristal estaba enterrado en la pared que lo rodeaba, y el líquido salía por debajo. Tenía un aura de belleza maravillosa. La luz que emitía era más oscura que la de una aguamarina. Hajime la miró con asombro, olvidando su dolor momentáneamente. Entonces, como atraído por ella, puso su boca sobre el cristal. Mientras lo hacía, el dolor, la neblina que había caído sobre su mente, y la fatiga, abandonaron todo su cuerpo. Como él sospechaba, fue el líquido de este cristal lo que salvó la vida de Hajime. Lo que significaba que el líquido contenía algún tipo de agente curativo. Su dolor fantasma nunca pudo curarse por completo, y la sangre que había perdido no estaba regresando, pero el resto de sus heridas y todo su maná fueron restaurados en un instante. Aunque Hajime no lo sabía, el cristal era en realidad una piedra divina. Las piedras divinas eran cristales raros, y consideradas como uno de los tesoros históricos más grandes del mundo. La gente moderna las consideraba una leyenda perdida. Las piedras divinas eran creadas cuando un gran grupo de maná se juntaba y cristalizaba a lo largo de 1000 años. Tenían entre 30 y 40 centímetros de diámetro, y luego, a lo largo de unos pocos cientos de años, su maná saturado se licuaba y volvía a verterse en la tierra. El líquido que secretaban era conocido como ambrosía, y curaba todas las heridas. No podía regenerar miembros faltantes, pero supuestamente extendía la vida de uno mientras continuara bebiéndola, y también era conocida como el elixir de la vida. La leyenda dice que Ei curó a las masas con esta misma ambrosía. Se dio cuenta de que había escapado por poco de una muerte muy dolorosa, y Hajime se desplomó hacia la pared. Abrazó su tembloroso cuerpo, y luego enterró su cara en sus rodillas, con el miedo a la muerte aún fresco en su mente. Ya no tenía la energía para tratar de escapar. El estrés constante y el miedo lo habían roto finalmente. Si solo tenía que enfrentarse a enemigos, entonces podría haber logrado algo. Se habría regocijado por el hecho de que aún estaba vivo, y luego se habría levantado. Pero los ojos con los que el oso lo había mirado lo rompieron. Esos eran los ojos de un depredador que veía a Hajime como nada más que comida. Los ojos de la mayoría de los humanos, que estaban en lo alto de la cadena alimenticia, nunca tuvieron que soñar con ello. Esos ojos, y la vista del oso masticando su propio brazo, habían aplastado completamente el espíritu de Hajime. Alguien, por favor sálvame, pero él estaba en lo más profundo de las fosas del infierno, así que no había manera de que sus pensamientos llegaran a nadie. No sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí. Pero durante mucho tiempo, se acurrucó en posición fetal, rogando por la salvación que sabía que no vendría. Habían pasado 4 días desde que Hajime había caído del puente. En ese tiempo apenas se había movido, sacando el sustento que necesitaba de la piedra divina. Sin embargo, aunque la ambrosía podía mantener vivo a un hombre en todas las condiciones menos en las más atroces, no podía saciar su hambre. Aunque no podía morir, Hajime sufrió constantes dolores de hambre, junto con el dolor fantasma que corría por su brazo izquierdo perdido. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta había sido algo en lo que pensaba constantemente. No podía dormir por el dolor y el hambre, y si bebía más ambrosía, todo lo que hacía era despejar su mente para dejarlo sentir el dolor más vívidamente. Una y otra vez, su fatiga lo llevó al borde de la conciencia, solo para que el dolor y el hambre lo trajeran de vuelta. Y luego, para escapar del dolor, bebía más ambrosía, lo que solo provocaba más dolor. Había repetido ese ciclo más veces de las que podía contar. En algún momento, Hajime dejó de beber la ambrosía por completo. Había elegido inconscientemente la forma más rápida de acabar con su dolor. Si todo lo que me espera es el dolor eterno, entonces bien podría, murmuró para sí mismo, claramente derrotado, y dejó que su conciencia se desvaneciera. 3 días después de eso, el dolor que había pasado cierto umbral había disminuido por un tiempo, pero eso era simplemente la calma antes de la tormenta. Su inanición regresó con toda su fuerza, y los dolores de hambre insoportables le sacudían continuamente el estómago. El dolor fantasma continuó también, atormentando a Hajime todo el tiempo. Se sentía como si sus uñas estuvieran siendo peladas lentamente una a una, y luego fuera arrojada sal sobre las heridas abiertas. ¿Aún no estoy muerto? Por favor, solo quiero vivir. Mientras anhelaba la muerte, se aferraba instintivamente a la vida. Sus pensamientos comenzaron a contradecirse.
Hajime ya no era capaz de pensar racionalmente. Sus murmullos delirantes ya no parecían tener sentido. Pasaron otros 3 días más. Sin la ayuda de la ambrosía, expiraría en otros 2 días. No había bebido nada en ese tiempo también, así que su sed se mezcló con su hambre. Sin embargo, poco tiempo antes, alrededor del 8.º día desde que descubrió la piedra divina, había comenzado un extraño cambio de mentalidad. Desplazándose entre desear la muerte y orar por la salvación, su mente había comenzado a retorcerse, y los pensamientos oscuros comenzaron a brotar del subconsciente de Hajime. Como el fango, lentamente se había derramado en las grietas de su corazón causadas por su sufrimiento, y lentamente se había comido su alma. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué terminó así? Dios me secuestró y me dejó en este lugar, y entonces mis compañeros de clase me traicionaron, me despreció un conejo, y entonces ese bastardo se comió mi brazo. Sus pensamientos continuaron oscureciéndose. Como la tinta negra que se esparcía lentamente a través del pergamino blanco, el corazón puro de Hajime lentamente se empañó. Alguien tenía la culpa, alguien le había empujado esta injusticia, alguien lo había herido así. Su mente empezó a buscar un enemigo al que odiar. El dolor, el hambre y la oscuridad lentamente erosionaron la cordura de Hajime. Sus pensamientos oscuros continuaban creciendo. ¿Por qué nadie viene a salvarme? Si nadie me va a salvar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer que este dolor desaparezca? Al 9.º día, Hajime estaba tratando de encontrar una salida de su aprieto. Los pensamientos de cómo escapar del dolor eran todo lo que le llenaba, e incluso la ira y el odio se estaban desgastando lentamente. No había tiempo para estar atrapado por esos sentimientos mezquinos. Porque por mucho que odiara a sus enemigos, el dolor de Hajime nunca disminuyó. Para escapar de la situación absurda e irrazonable en la que estaba atrapado, había que descartar sentimientos innecesarios. ¿Qué es lo que quiero? Quiero vivir. ¿Y qué me impide vivir? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Todo el mundo y todo lo que se interponga en mi camino, todo lo que empuje este destino irrazonable sobre mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Debería. El 10.º día. Tanto el odio como la ira habían desaparecido de su corazón. El dios injusto que lo empujó a este mundo, el compañero de clase que lo traicionó, los monstruos que querían matarlo, incluso la sonrisa de la chica que dijo que lo protegería, todos dejaron de importar. En comparación con la necesidad apremiante de sobrevivir, esos pequeños sentimientos no significaban nada. La voluntad de Hajime se convirtió en una punta endurecida. Como la punta de una espada forjada en las llamas del infierno. Afilado, fuerte y capaz de cortar cualquier cosa. Y su voluntad deseaba matarlos. No había odio, hostilidad o ira en esas palabras. Solo una declaración simple. Para vivir, tenía que matar. Cualquier cosa que amenazara su vida era un enemigo. Y todos los enemigos iban a ser asesinados. Matar. Para escapar del hambre implacable, tenía que matarlos y comerlos. Fue en ese momento cuando dejó de existir el amable y tranquilo Hajime Nagumo, el Hajime que lo resolvía todo con una disculpa y una sonrisa, el Hajime que Kaori había llegado a admirar. Y nació un nuevo Hajime Nagumo, uno que estaba dispuesto a matar sin piedad cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Su alma destrozada se había reformado una vez más. Y no era un mero mosaico, un alma reparada apresuradamente. No, esto era un alma reformada en la oscuridad y desesperación del infierno, un alma templada en el dolor y el instinto. Un alma más dura que el acero. Hajime arrastró su cuerpo debilitado hasta la cavidad donde la ambrosía se había derramado, y luego la lamió como un perro. Su hambre y dolor aún persistían, pero su cuerpo recuperó su vigor. Luego se limpió la boca, sus ojos brillaron ferozmente mientras una sonrisa siniestra se extendía por su cara. Sus caninos se asomaron a través de su sonrisa cruel. Era un cambio radical en comparación a la clase de persona que había sido antes. Hajime se levantó, y empezó a murmurar mientras transmutaba el suelo. Los mataré. Los lobos de cola gemela hacían sus madrigueras en ciertas partes del laberinto. Usualmente se movían juntos en manadas de 4 a 6. Solos, estaban entre los más débiles de los monstruos que vagaban por el suelo, así que siempre actuaban en grupos. Esta manada no fue una excepción, y fue un grupo de 4. Bordeaban de roca en roca, vigilando sus alrededores, buscando un coto de caza adecuado.
Los lobos de cola gemela generalmente preferían emboscar a sus presas. Caminaban por los pasillos durante un tiempo hasta encontrar lo que consideraban un lugar adecuado para cazar y todos se escondían detrás de rocas diferentes. Todo lo que quedaba era esperar a que la presa cayera en su trampa. Uno de los lobos se deslizó entre una pequeña grieta en una roca cercana y la pared, y luego borró su presencia. Se mojó los labios con anticipación, imaginando la carne de la que pronto se regocijaría, cuando de repente sintió una extraña sensación de malestar. Como la clave de la supervivencia de los lobos era su cooperación, todos los miembros de una manada compartían un vínculo peculiar entre sí. No era tan sencillo como la telepatía, pero básicamente eran capaces de saber lo que el resto de su manada estaba haciendo y dónde estaban. Y fue ese eslabón el que avisó al lobo. Eran una manada de 4, y sin embargo el lobo solo podía sentir a 2 de sus otros compañeros. El lobo que debería haber estado al acecho en el otro extremo del pasillo desapareció repentinamente. Desconfiado, el lobo lentamente se levantó sobre sus ancas, cuando de repente otro de sus camaradas aulló. El lobo que estaba escondido en el mismo lado de la pared que el que había desaparecido sentía impaciencia. Estaba atrapado en algo y tratando de escapar, pero parecía incapaz de hacerlo. Los 2 lobos del otro lado del pasillo se levantaron para ir en su ayuda. Pero de repente, la presencia del lobo luchador desapareció también. Confundidos, los 2 lobos corrieron hacia el otro lado, pero no encontraron a nadie allí. Desconcertados por el giro de los acontecimientos, los 2 lobos pusieron sus hocicos en el suelo y comenzaron a olfatear el área en la que sus miembros de manada habían estado hace unos momentos. De repente, el suelo debajo de ellos comenzó a ceder y las paredes saltaron para encerrarlos. Intentaron saltar, pero antes de poder hacerlo, la tierra alrededor de sus pies se levantó y se endureció a su alrededor. Normalmente, los lobos podrían fácilmente haber sido capaces de romper grilletes tan frágiles. Si no se hubieran confundido por esta situación inusual, nunca habrían caído en una trampa tan simple. Sin embargo, su agresor había predicho su confusión, así como su vacilación. Y sus preciosos momentos de confusión fueron suficientes para que él los atrapara. ¡Gra! Los 2 lobos gritaron enfadados mientras se encontraban atascados dentro de la pared, entonces la pared se los tragó enteros, y solo quedaron los ecos de sus gritos. Fue, por supuesto, Hajime quien había atrapado a los 4 lobos. Desde que había decidido contraatacar, había pasado todos los días entrenándose sin cesar, ignorando su dolor y hambre. La ambrosía alargó su vida y restauró su maná, por lo que pudo concentrarse en su transmutación las 24 horas del día. Trabajó en su velocidad, precisión y alcance. Sabía entonces que, si hubiera salido con su nivel actual de habilidad, habría muerto instantáneamente. Así que hizo su base donde estaba la piedra divina, y afinó la única arma que poseía. Esa arma era, por supuesto, la transmutación. Aunque había ignorado su dolor mientras entrenaba, solo continuó creciendo con el paso del tiempo. Pero ese dolor solo estimuló su determinación, y redobló sus esfuerzos para mejorar su transmutación. Gracias a su entrenamiento enfocado, sus habilidades aumentaron mucho más rápido de lo que habían sido hasta ahora, y fue capaz de transmutar desde más de 3 metros de distancia. Desafortunadamente, su talento para la magia de la tierra no había crecido en absoluto. Una vez decidido que había entrenado lo suficiente, creó un pequeño contenedor de piedra en el que recogió algo de ambrosía, y comenzó a vagar por el calabozo, transmutando, buscando su primer blanco. Fue entonces cuando encontró la manada de lobos de cola gemela. Los había seguido en silencio durante un rato. Por supuesto, estuvo a punto de ser visto en numerosas ocasiones, pero cada vez conseguía transmutar muros a su alrededor y permanecer discreto. Entonces, en el momento en que los 4 se separaron para dirigirse a sus puntos de emboscada, había transmutado el muro y arrastrado a uno de los lobos hacia él. Ahora bien, ¿aún están vivos? Bueno, supongo que no puedo matar nada directamente con la transmutación. Tal vez podría hacer que salieran espigas de la tierra, pero no tendrían fuerza suficiente para matar monstruos a esta profundidad del laberinto. Hajime sonrió ferozmente mientras miraba a los monstruos atrapados a través de un pequeño agujero a sus pies. Los lobos estaban atrapados dentro de la pared y no podían moverse ni un centímetro. Todos estaban lloriqueando suavemente, con pánico evidente en sus ojos. De hecho, antes había tratado de atacar a un monstruo transmutando un pincho para apuñalarlo desde abajo, pero ni siquiera había tenido suficiente poder para penetrar su piel. Eso era, después de todo, algo más en el dominio de la magia de tierra y no de la transmutación.
Al final, seguía siendo una habilidad utilizada para el procesamiento y la producción de minerales, por lo que sería imposible que una habilidad de producción tuviera un poder real. Por eso atraparlos era lo mejor que podía hacer con ella. Podría asfixiarte aquí dentro, pero no soy lo suficientemente paciente como para esperar tanto tiempo. En ese momento los ojos de Hajime tenían el brillo de un depredador. Hajime puso su mano derecha contra la pared y la transmutó. Poco a poco fue cortando partes de la roca, centrándose en la imagen de su mente para asegurarse de que su trabajo seguía siendo preciso. Finalmente, pudo hacer una lanza con punta espiral. Entonces comenzó a trabajar en el eje. Añadió un mango donde normalmente estaría el agarre. Ahora bien, es hora de cavar un poco. Hajime apuntó su lanza hacia los lobos mientras decía eso. Tiró hacia abajo, y sintió como su pelaje duro y su piel desviaban la punta de su lanza. Así que no puedo apuñalar, ¿eh? Pero esperaba eso. ¿Por qué no había hecho un cuchillo o una espada? Eso se debía a que, por lo general, cuanto más fuerte se hacía un monstruo, más dura era su piel exterior. Obviamente había especies que eran excepciones a la regla, pero como Hajime había pasado todo su tiempo estudiando en el castillo, sabía que un cuchillo o espada normal no penetraría las pieles de monstruos a este nivel. Y por eso empezó a torcer el mango que fabricó para sí mismo, ejerciendo una presión constante hacia abajo. La punta en forma de espiral comenzó a girar mientras se retorcía. Hizo un taladro para perforar la piel gruesa de los monstruos. Empujó el peso de todo su cuerpo hacia abajo en el taladro mientras lo giraba con su mano derecha. Poco a poco, pero con seguridad, el taladro comenzó a penetrar en la piel gruesa del lobo. ¡Gra! El lobo aulló de dolor. Duele, ¿verdad? Bueno, no voy a disculparme por ello. Después de todo, tengo que hacer esto para vivir. Me comerías si tuvieras la oportunidad, así que estamos a mano. Habló con el lobo mientras continuaba su lenta perforación. El lobo intentó luchar, pero no pudo moverse debido a la tumba de piedra. Finalmente, el taladro perforó la carne del lobo. Y Hajime sacó despiadadamente sus entrañas. El lobo gritó de agonía mientras moría. Sus aullidos duraron un rato, hasta que de repente, le dio un espasmo y se quedó completamente quieto. De acuerdo, con esto por fin tengo algo de comida. Hajime sonrió alegremente mientras perforaba a los otros 3 lobos hasta la muerte. Una vez que todos ellos estaban muertos, Hajime transmutó sus cadáveres hasta él, y luego empezó a despellejar torpemente su pelaje con una mano. Después de eso, impulsado por su hambre, comenzó a devorarlos. Él cortó una figura espantosa al rasgar en su carne, iluminada tenuemente por la luz verde de los cristales. La luz verde que definió su infierno. Devoró ávidamente al lobo, cada pedacito del animal que acababa de matar. Aga, sabe a mierda. Escupió maldiciones, pero eso no le impidió comerse al lobo. Toda su mente estaba concentrada en su comida. La carne era dura y fibrosa, y la sangre fresca obstruía su garganta, pero desgarró la carne y la tragó alegremente. Era su primera vez probando comida en 2 semanas. Su estómago protestó por la repentina infusión de carne, y resistió su ingestión. Pero a Hajime no le importaba lo que su estómago pensara, así que siguió devorando al lobo. Parecía un monstruo salvaje. Cualquier humano moderno habría encontrado su figura actual repulsiva. La carne olía cruda y asquerosa, trayendo lágrimas a los ojos, pero Hajime sintió que la comida aliviaba sus insoportables dolores de hambre, y en comparación con ellos, esos inconvenientes menores no eran nada. Nunca se había imaginado que comer carne podría ser una experiencia tan eufórica. Comió y comió. Pasaron las horas, y aún así continuó consumiendo. Se lo tragó todo con ambrosía, y si los sacerdotes de la Santa Iglesia hubieran sabido que su comida bárbara iba acompañada de tal bebida sagrada, se habrían desmayado. Sin embargo, alrededor del momento en que finalmente empezó a sentirse satisfecho, Hajime comenzó a notar un cambio que ocurría dentro de su cuerpo. Ga. Aga. Un dolor agudo lo atravesó. Se sentía como si algo se lo comiera por dentro. Con el paso del tiempo, el dolor solo empeoró. ¡Guau! ¿Qué es? Era una agonía insoportable. El dolor intentaba comerlo de adentro hacia afuera. Hajime se retorció en el suelo, gritando aterrorizado. Este dolor era mucho peor que los dolores de hambre que había sentido antes. Con una mano temblorosa, Hajime sacó una ampolla de piedra de su bolsillo, le arrancó la tapa y metió su contenido por su garganta. La ambrosía hizo su trabajo, y el dolor comenzó a retroceder, pero luego, eventualmente, regresó. Gugaa. ¿Por qué no se cura? Gaa. Junto con el dolor, Hajime empezó a sentir latir su cuerpo.
Comenzó a latir, como un gran organismo. De hecho, también podía oír chirriar su cuerpo. Sin embargo, un instante después, la ambrosía volvió a entrar en acción y empezó a reparar su cuerpo. Una vez que la curación terminó, el dolor regresó. Entonces se curó de nuevo. Gracias a la ambrosía, ni siquiera podía desmayarse. Sus poderes curativos le habían fallado. Hajime gritó incoherentemente, golpeando su cabeza contra la pared una y otra vez, pero el dolor no mostraba signos de desaparecer. Le rogó a alguien que terminara con su dolor, pero por supuesto nadie le concedió su deseo. Finalmente, el cuerpo de Hajime comenzó a transformarse. El color de su cabello se fue decolorando. No estaba seguro si era por el dolor o por alguna otra razón completamente diferente, pero su pelo negro japonés característico lentamente se volvió blanco. Luego, sus músculos y huesos comenzaron a crecer ligeramente, dándole una apariencia tonificada. Las venas rojas corrían por el interior de su cuerpo, aunque no era consciente de eso en ese momento. Existía un fenómeno conocido como sobrecompensación. Cuando uno intentaba entrenar los músculos, sus músculos en realidad se desgarraban, y el cuerpo simplemente los regeneraba un poco más fuertes para sobrecompensarlos. Y eso mismo le estaba pasando a Hajime. La carne de un monstruo era veneno para los humanos. Debido a los cristales de maná destilados en su sangre, los órganos especializados de un monstruo les permitían interactuar directamente con la magia y darles una fuerza física superior. El maná que circulaba a través de los monstruos afectaba incluso sus huesos y músculos. Este maná transformado permitía a los monstruos utilizar la magia sin conjuros ni círculos mágicos, aunque nadie sabía exactamente cómo. Independientemente de los detalles, el maná de un monstruo era veneno para los humanos, y mataba a cualquiera que intentara ingerirlo. Se comería a una persona desde dentro, destruyendo sus propias células. Había gente que había intentado comer monstruos en el pasado y todos, sin excepción, habían muerto. De hecho, Hajime había leído todo sobre esto, pero su hambre extrema le había llevado a olvidar. Si Hajime hubiera comido la carne del lobo, habría muerto agonizando rápidamente. Pero había algo que lo impedía. Y esa era la ambrosía. Lo sanaba cada vez que su cuerpo era destruido. Como resultado, su cuerpo se vio obligado a evolucionar a un ritmo anormalmente rápido. Se rompió y luego se reparó. Con cada ciclo, su cuerpo cambió lentamente. Casi como una especie de reencarnación. Su cuerpo humano frágil se transformó a la fuerza en algo más fuerte, y pasó por un ritual de renacimiento. Se podría decir que los gritos de Hajime eran parecidos a los gritos de un recién nacido. Finalmente, el dolor retrocedió, y Hajime cayó al suelo. El pelo de su cabeza se había puesto blanco, y bajo su ropa, venas de maná rojo oscuro corrían por su cuerpo. Como los lobos de cola gemela, los conejo maestro de patadas o los oso garra. La mano derecha de Hajime se movió. Poco a poco abrió los ojos, luego miró mareado a su mano derecha, y finalmente arañó el suelo, enroscando lentamente sus dedos en un puño. Apretó y soltó la mano varias veces, confirmando que estaba vivo y que su cuerpo aún le escuchaba, antes de levantarse lentamente. Ahora que lo pienso, se suponía que no debías comer carne de monstruo, no puedo creer que hice algo tan retrasado. Bueno, yo tampoco hubiera durado mucho más tiempo sin comida, aunque, exhausto, Hajime sonrió con autodesprecio. Su hambre se había desvanecido, y el espectro de su brazo izquierdo tampoco le dolía más. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, estaba libre de dolor. De hecho, su cuerpo se sentía sorprendentemente ligero, y el poder se desbordaba desde su interior. A pesar de lo mucho que el dolor constante le había agotado mentalmente, todavía se sentía mejor que nunca en su vida. Miró hacia su brazo, luego hacia su estómago, y vio músculos muy prominentes. También había crecido un poco. Originalmente medía apenas 165 centímetros de altura, pero había crecido 10 centímetros. ¿Qué le pasó a mi cuerpo? De alguna manera me siento diferente, y no fue solo por fuera. El interior del cuerpo de Hajime también se sentía diferente. Era a la vez caliente y frío, una sensación indescriptiblemente extraña. Si se concentraba, podía hacer que las venas rojas oscuras flotaran hasta la parte superior de su brazo. ¡Ah! Eso es asqueroso. Es como si me hubiera convertido en un monstruo o algo así. Mejor que no sea así, eso sería una broma terrible. Oh sí, debería revisar mi placa de estado. Él buscó por todas partes la placa de estado que había olvidado por completo, sacándola eventualmente de su bolsillo. Parecía que aún no la había perdido. Examinó sus estadísticas actuales, imaginando que le daría una idea de los cambios en su cuerpo. Nombre.
Hajime Nagumo. Edad. 17 nivel. 8. Trabajo. Sinergista. Fuerza. 100. Vitalidad. 300. Defensa. 100. Agilidad. 200. Magia. 300. Defensa. Mágica. 300. Habilidades. Transmutación. Manipulación de maná. Campo eléctrico. Comprensión de lenguaje. Estómago de hierro. ¿Qué demonios pasa? Un poco del viejo Hajime regresó cuando la conmoción le hizo hablar con su acento extraño. Sus estadísticas habían subido astronómicamente, y tenía 3 nuevas habilidades. Pero su nivel solo había subido a 8. Puesto que el nivel de una persona representaba la proporción del potencial total que había alcanzado, parecería que los límites de crecimiento de Hajime también habían aumentado. Manipulación de maná. Si lo tomaba literalmente, eso significaría que Hajime había ganado el poder de controlar directamente el maná. ¿Podría esa sensación extraña que he estado sintiendo ser maná? Hajime pensó, e intentó activar su habilidad de manipulación de maná. Cuando se concentró, Hajime vio como esas venas rojas oscuras volvían a salir a la superficie de su piel. Se concentró en una imagen de esa sensación precipitándose hacia su mano derecha a la vez. Al hacerlo, la sensación extraña, o más bien su maná, comenzó a fluir lentamente hacia su mano. ¡Oh! ¡Oh! Inconscientemente gritó por la sensación inexplicable de maná moviéndose por todo su cuerpo. Entonces, de repente, su maná se derramó en el círculo mágico inscrito en el guante que llevaba puesto sin que tuviera que decir nada. Sorprendido, Hajime intentó transmutar algo. El suelo se levantó sin que él dijera una palabra. De ninguna manera. Ni siquiera necesité cantar un conjuro. Pensé que el control directo de maná no era posible para nadie, excepto para los monstruos. ¿Eso significa que absorbí las habilidades especiales de un monstruo comiéndolas? Ese fue el caso. Hajime había adquirido el poder de los monstruos. Luego se trasladó para probar otra de sus nuevas habilidades, campo eléctrico. ¿Cómo se supone que voy a usar esto? Como dice campo eléctrico, debe tener algo que ver con la electricidad, ¿no? ¿Podría serlo? ¿Tengo la misma habilidad que el lobo usó cuando recolectó electricidad en su cola? Intentó varias cosas, pero ninguna de ellas parecía hacer nada. A diferencia de manipulación de maná, no podía sentir físicamente la habilidad que llevaba dentro, así que no estaba exactamente seguro de cómo activarla. Mientras reflexionaba sobre sí mismo, recordó que cuando estaba transmutando, siempre necesitaba una imagen mental del efecto que intentaba producir. Cuanto menos uno se apoyaba en un círculo mágico para definir las características de un hechizo, más necesitaban una imagen mental para guiar su creación. Hajime formó una imagen de electricidad estática fluyendo en su mente. De repente, un relámpago rojo empezó a desplazarse por la punta de sus dedos. Oh, lo hice. Ya veo. Así que, para usar la magia de un monstruo, necesito una buena imagen mental de sus propiedades. Y ahora que lo miro más de cerca, mi maná se ha vuelto rojizo como los monstruos. Continuó practicando haciendo descargas eléctricas una y otra vez. Sin embargo, a diferencia de lobos de cola gemela, no pudo disparar la electricidad que podía generar. A partir del nombre campo eléctrico, Hajime supuso que solo podía envolverse en un rayo y transferirlo a través del contacto directo. Así que practicó ajustando el flujo de la corriente, así como el voltaje de la electricidad que podía producir. La habilidad estómago de hierro muy probablemente hacía exactamente lo que su nombre sugería. Hajime ciertamente no quería sufrir ese dolor infernal de comer carne de monstruo nunca más. Sin embargo, tampoco parecía haber otra fuente de alimento en el laberinto. Lo que habría significado que se vería obligado a elegir entre la inanición y el dolor angustioso. Afortunadamente, él asumió que esa habilidad suya le impedía tomar esa decisión. Cogió otra tira de carne de lobo y la quemó con su campo eléctrico. Como ya no estaba medio loco de hambre, se dio cuenta de que no había necesidad de comer la carne cruda. Trató de ignorar el fuerte olor a carne quemada mientras cocinaba la carne. Luego se endureció, tomando un bocado de la carne. Pasaron unos segundos, 1 minuto, 10 minutos, y todavía no pasaba nada. Hajime asó más carne y se la comió. Y aún así no hubo dolor. No estaba seguro si se debía a su estómago de hierro, o si su cuerpo se había adaptado a la carne de monstruo. Tampoco le importaba demasiado. Se alegró de poder volver a comer, sin tener que sufrir cada vez que lo hacía. Después de haber comido hasta saciarse, Hajime regresó a su base. Tal como estaba, podría haber tenido una oportunidad contra ese oso. Sin embargo, primero decidió dedicar un tiempo a entrenar sus nuevas habilidades.
Regresó a donde había dejado los cadáveres de los lobos y cortó su carne en tiras. Esta vez le fue mucho más fácil pelar su piel. Apiló tanta carne como pudo en otro de sus contenedores de piedra, y cuidadosamente la llevó de vuelta a su base. Una vez seguro en su base con un suministro de comida, Hajime pasó los siguientes días entrenando diligentemente sus habilidades. Todas sus habilidades crecieron a un ritmo rápido. Su habilidad de transmutación también cambió. Parecía que la había dominado hasta el punto en que empezaron a aparecer las habilidades derivadas. La habilidad derivada que había aprendido de ella era valoración de minerales. Era una habilidad derivada de alto nivel, que era rara incluso entre los herreros reales. La magia de valoración era en general mucho más compleja que la magia ofensiva, y por lo tanto requería de círculos mágicos adecuadamente grandes para activarse. Por esa razón, solo ciertas instituciones académicas y grandes instituciones tenían círculos de evaluación mágica. Sin embargo, las personas con habilidades de valoración podían valorar cualquier cosa dentro de su campo de análisis con un círculo mágico pequeño y un conjuro simple, siempre y cuando estuvieran tocando su objetivo. Era una habilidad derivada, así que por definición era imposible poseerla innatamente. Solo a través de largos años de entrenamiento en transmutación se podía obtener la habilidad. Cuando la adquirió, Hajime se aseguró de evaluar cada mineral que podía encontrar. Cuando evaluó las piedras brillantes verdes, apareció lo siguiente en su placa de estado. Piedra brillante verde. Este mineral puede absorber maná. Cuando se satura de maná, emite una luz verde tenue. Si rompes una piedra brillante saturada, la luz que contiene dentro explota creando un destello brillante. Una explicación muy simple. Sin embargo, sigue siendo una información muy útil. Hajime sonrió maliciosamente cuando se le ocurrió un plan. Caminó por el laberinto, buscando otras piedras para evaluarlas, y se encontró con un mineral que le dio la idea de un arma que pronto se convertiría en su carta del triunfo. Roca explosiva. Mineral combustible. Cuando se expone al fuego, arde como el aceite. A medida que se quema, disminuye lentamente en volumen hasta que finalmente se quema en cenizas. Quemar grandes cantidades de roca explosiva en un espacio confinado hará que explote violentamente. Dependiendo de su cantidad y presión, es posible crear llamas tan fuertes como las creadas por la magia de fuego. Hajime podía sentir todas las piezas uniéndose cuando leyó esa explicación. La roca explosiva es como la pólvora en la tierra. Con algo como esto, puedo hacer un arma con mi transmutación. Hajime miró la piedra con excitación. Haría falta mucha prueba y error para conseguir las cosas como él quería, pero aún así estaba encantado. Finalmente tuvo un uso de combate para la transmutación que le había salvado la vida tantas veces. Empezó a trabajar con celo en su proyecto, tan concentrado en su transmutación que no comió ni durmió durante días. Después de miles de intentos fallidos, Hajime finalmente la completó. Un arma moderna que se jactaba de su inmensa fuerza y disparaba proyectiles que viajaban más rápido que la velocidad del sonido. El arma medía unos 35 centímetros de largo, hecha del material más duro y denso que podía encontrar, y tenía 6 cámaras. El barril era rectangular. Las balas estaban hechas de la misma piedra Taur superdura, y cada disparo estaba lleno de polvo de roca explosiva. Se había hecho un revólver. Pero la diferencia era que utilizaba algo más que el poder de la combustión de la roca explosiva para propulsar sus balas. Hajime fue capaz de usar su habilidad de campo eléctrico para acelerar eléctricamente sus disparos como un cañón de riel. La combinación hizo que sus balas fueran más bien un puñetazo que un rifle antitanque. Decidió llamarlo Donner. Iba a ser su compañero mientras avanzara, así que pensó que necesitaba un nombre. Con esto, esos dos monstruos, y la salida, están en mi punto de mira. Hajime miró con orgullo a Donner, el arma que había hecho usando como referencia a las armas que recordaba de su viejo mundo. La clase más común en el mundo, sinergista, que se creía que no era más que para fabricar espadas y armaduras, había traído armamento moderno a este mundo de fantasía con el poder de su única habilidad, transmutación. Piedra Taur. Una roca dura y negra. En la escala de Mohs que llegaba hasta 10, se ubicaría un 8 en dureza. Es capaz de manejar bien el calor y los impactos directos, pero es débil al frío. Enfriar la piedra la hace quebradiza y frágil. Sin embargo, el recalentamiento restablecerá su dureza. Munch, hombre, incluso la carne de conejo sabe a mierda. Pocos días después de haber terminado de hacer Donner, Hajime estaba sentado fuera de su base comiendo carne de conejo. Por carne de conejo, por supuesto que se refería a carne de conejo maestro de patadas. El mismo conejo poderoso que había despreciado a Hajime antes no era más que su presa.
Hajime había esperado que la carne del conejo supiera un poco mejor, pero era tan desagradable como los lobos que había comido. Después de todo, seguía siendo carne de monstruo. A pesar de su sabor asqueroso, todavía la comía con gusto. Gracias a su estómago de hierro era capaz de comer todo lo que quería cuando sentía hambre. Usando la magia que había adquirido de los monstruos le hacía pasar hambre rápidamente, y como había usado esa magia para atrapar al conejo, se la había comido toda para reponer su energía. Si usaba demasiado su magia, sus punzadas de hambre estallarían de nuevo, y mientras no moría gracias a la ambrosía que llevaba consigo a todas partes, todavía necesitaba tener cuidado con cuánta magia usaba. Por cierto, había matado al conejo maestro de patadas atrayéndolo a una trampa. Había sacado agua del río en el que primero se había despertado, y atrajo al conejo. Una vez que se precipitó hacia la superficie húmeda que había creado, había utilizado campo eléctrico para transmitir una potente descarga eléctrica. Una vez que la electricidad pasó, el humo comenzó a salir del cuerpo del conejo, y como él esperaba, sus movimientos se habían ralentizado. Hajime había acabado con el debilitado conejo con Doner. Justo como él pensaba, su revólver con cañón de riel era capaz de arrasar la cara del conejo, la bala se movía a 3 kilómetros por segundo mientras golpeaba su cabeza. Doner era aún más poderoso de lo que Hajime se había imaginado. Ahora bien, esa fue mi primera vez comiendo carne de conejo, así que veamos cómo cambiaron mis estadísticas. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 nivel 12. Trabajo: sinergista. Fuerza: 200. Vitalidad: 300. Defensa: 200. Agilidad: 400. Magia: 350. Defensa mágica: 350. Habilidades: transmutación. Valoración de minerales. Transmutación con precisión. Percepción de minerales. Manipulación de maná. Campo eléctrico. Compresión de lenguaje. Estómago de hierro. Danza aérea. Aerodinámica. Paso supersónico. Como él había pensado, comer monstruos aumentaba sus estadísticas. Aunque no se había hecho mucho más fuerte comiendo más lobos de cola gemela, sus estadísticas habían dado un gran salto cuando comió un nuevo tipo de monstruo. Supongo que probaré lo que hace esta danza aérea. Lo que primero llegó a la mente de Hajime fue la forma en que el conejo se había movido. Se había precipitado tan rápido que solo había podido verlo borroso. Él infirió que eso era probablemente la habilidad de paso supersónico en acción. Ahora que lo pienso, se parece mucho al movimiento rápido que ves en el anime. Hajime mantuvo la imagen de poder explosivo reuniéndose en sus piernas y corrió hacia adelante. Sintió que maná se recogía entre sus piernas. El suelo bajo sus pies explotó en una lluvia de escombros mientras Hajime saltaba hacia adelante, y golpeó la cara contra la pared. Oh. Controlar mi aceleración es más difícil de lo que pensaba. Sin embargo, su experimento fue un éxito. Se imaginó que, si lo entrenaba un poco, él también sería capaz de moverse como el conejo. Usado junto con su revólver, esas habilidades serían un arma poderosa. Luego, intentó usar aerodinámica. Sin embargo, se encontró incapaz de activarlo. Le costó trabajo entender qué clase de habilidad era solo con el nombre. Después de probar un montón de cosas diferentes, Hajime de repente recordó cómo el conejo a veces parecía estar parado en el aire. Y así, rápidamente sacó el pie e imaginó que allí había un escudo invisible que lo sostenía desde abajo. Entonces saltó hacia adelante. Se encontró plantando magníficamente en el suelo. ¡Wow! Se acuñó la cara en su mano mientras rodaba de dolor. Después de que el dolor desapareció un poco, se bebió un poco de ambrosía. Bueno, al menos funciona. La razón por la que se había plantado en el suelo a pesar de saltar hacia adelante fue porque no había formado su base adecuadamente. Por eso había tropezado y caído en el aire. La aerodinámica era aparentemente una habilidad que le permitía crear puntos de apoyo en el aire. Había obtenido múltiples habilidades a la vez del conejo, aunque todas eran habilidades derivadas de la habilidad danza aérea. Contento de haber obtenido múltiples habilidades al mismo tiempo, Hajime comenzó a entrenarlas de inmediato. Quería ser lo suficientemente fuerte como para derribar al oso garra. Se imaginó que sería capaz de derrotarlo a largo plazo con Doner fácilmente, pero quería estar completamente seguro, por si acaso. Y siempre había la posibilidad de que aparecieran monstruos aún más fuertes. El optimismo en el laberinto te mató. Una vez que estuviera seguro de que podía matar incluso al oso garra, sería el momento de empezar a buscar una salida. Hajime redobló su determinación, entrenando más duro que nunca antes. Una figura corrió por los pasillos del laberinto tan rápido que no parecía más que un desenfoque.
Esa figura era, por supuesto, Hajime. Habiendo dominado completamente la danza aérea, él estaba usando paso supersónico para correr de las paredes, mientras que a veces también usando aerodinámica para crear los puntos de apoyo en el aire para sí mismo. Recorrió el laberinto a alta velocidad, buscando a su enemigo mortal, el oso garra. Con toda honestidad, la búsqueda de una salida debería haber tenido prioridad, pero Hajime fue consumido por el deseo de vengarse del oso. No sería capaz de seguir adelante a menos que pudiera probarse a sí mismo en un combate con el monstruo que una vez aplastó su espíritu. No podía seguir adelante a menos que fuera capaz de probarse a sí mismo que era más que una coincidencia. Se topó con una manada de lobos de cola gemela, y uno de ellos le saltó encima. Hajime hizo un salto mortal al aire, sacó a Doner, que estaba atado a su pierna derecha con una funda hecha de hilos transmutados, y disparó. ¡Bang! El sonido de una roca explosiva en llamas resonó por el pasillo y la bala acelerada por el relámpago de Hajime pulverizó la cabeza del primer lobo de cola gemela. Luego usó la aerodinámica para hacer un salto doble en el aire, antes de apuntar y disparar una descarga de disparos a los otros lobos. No todos llegaron a su marca, pero él fue capaz de aniquilar a la manada con un solo movimiento. Hajime sostuvo a Doner en su axila izquierda y rápidamente empezó a recargar. Entonces, sin siquiera mirar hacia atrás a los lobos caídos, se lanzó corriendo una vez más. Después de pasar un tiempo matando a cualquier conejo o lobos de cola gemela que encontrara, Hajime finalmente vio a su presa. El oso garra estaba en medio de una comida. Estaba masticando los restos de lo que parecía haber sido un conejo maestro de patadas. Hajime sonrió triunfalmente y empezó a caminar tranquilamente. El oso garra era el monstruo más fuerte que había en este piso. En otras palabras, era el rey. Mientras que había hordas de lobos de cola gemela y conejos, el oso garra era el único de su clase. Por lo tanto, era lógico pensar que no había nada más fuerte en este piso. Todos los otros monstruos se esforzaron por mantenerse fuera de su camino, y si alguna vez lo encontraban, corrían tan rápido como podían en la otra dirección. Ninguna criatura se atrevió a oponérsele. La idea de que alguien se acercara por voluntad propia era evidentemente absurda. Sin embargo, ese absurdo se está actualmente ante los ojos del oso. Osito. Ha pasado un tiempo. ¿Te gustó el sabor de mi brazo? El oso garra entrecerró sus furiosos ojos. ¿Qué es esta criatura? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no tiembla de miedo? ¿Por qué la desesperación no llena sus ojos? El oso estaba confundido, nunca había visto algo así antes. Estoy aquí por mi combate de venganza. Pero primero, haré que me veas como tu enemigo, y no solo como presa. Hajime sacó a Doner de su funda y lo apuntó hacia el oso garra. Luego lentamente se hizo una pregunta mientras apuntó. ¿Tengo miedo? La respuesta fue un no definitivo. Él no temblaba de miedo, ni estaba en las garras de la desesperación. No, las únicas emociones que corrían dentro de él eran una feroz voluntad de sobrevivir, y un ardiente deseo de matar a sus enemigos. Los labios de Hajime hicieron una sonrisa feroz. Voy a matarte y comerte, bastardo. Él apretó el gatillo de Doner. Con un sonoro estruendo, una bala de Taur endurecida corrió hacia el oso garra a 3 kilómetros por segundo. ¡Gao! Inmediatamente cayó al suelo con un rugido, evitando por poco la bala de Hajime. Había empezado a moverse incluso antes de que Hajime hubiera apretado el gatillo. Era por supuesto imposible para el oso ver la bala que Hajime había disparado, pero la sed de sangre de Hajime la había hecho esquivar reflexivamente. No fue el monstruo más fuerte de este piso por nada. Había reaccionado mucho más rápido de lo que hubiera sugerido su enorme cuerpo de 2 metros de largo. Sin embargo, incluso entonces no había podido evitar completamente el ataque. La bala se había rozado el hombro, sacándole una rebanada. El oso garra miró furiosamente a Hajime, sangre manchando el pelo blanco alrededor de su hombro. Parecía que finalmente lo veía como un enemigo y no solo como comida. ¡Grao! Con un furioso rugido, atacó a Hajime. El suelo retumbaba con estruendo mientras sus patas golpeaban el pasillo, convirtiéndose en un espectáculo verdaderamente impresionante. ¡Ah! Eso es correcto. Soy tu enemigo. No solo una presa para ser cazada. A pesar de lo peligroso que parecía el oso garra cuando atacó a Hajime, su sonrisa no vaciló. Este fue el momento de la verdad. Era el momento que decidía si Hajime podía vencer al monstruo que se había comido su brazo izquierdo, aplastó su alma, y fue el ímpetu de su transformación. Un ritual necesario que necesitaba superar, si alguna vez iba a seguir adelante. Algo profundo en su interior le hizo sentir que se rendiría para siempre si fallaba en ese momento.
No podía explicar cómo o por qué, solo lo sabía apuntó, disparando una vez más a Donner contra el oso atacante. Había apuntado directamente a su frente, pero el oso garra se las arregló para rodar hacia un lado, incluso mientras avanzaba hacia adelante. No tenía sentido que algo tan grande fuera tan rápido. Se metió en el rango de Hajime y le golpeó con una de sus enormes garras. El borde de sus garras parecía ligeramente deformado mientras bajaban. ¿Está eso relacionado con su magia especial? Hajime recordó que el conejo que supuestamente había esquivado el golpe del oso había sido cortado por la mitad. Así que, en vez de esquivar apenas a un lado, saltó hacia atrás con todas sus fuerzas. Ah. Un instante después, la garra del oso pasó por donde acababa de pasar Hajime, seguida por un feroz vendaval. Respiró con dolor, luego miró hacia abajo y vio cortes superficiales que corrían por su pecho. No había sido capaz de esquivarlo completamente. Su tiempo de reacción no fue capaz de mantenerse al día con el rápido aumento de sus habilidades físicas. Rugió el oso garra, enfadado porque su presa aún vivía, y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a atacar a su enemigo. «Maldición, eres rápido». Hajime maldijo sin darse cuenta cuando vio un segundo juego de espadas de viento caer sobre él. Instantáneamente utilizó aerodinámica para huir al aire mientras disparaba un tercer disparo. Sin embargo, el oso garra cambió instantáneamente de dirección en el momento en que vio el destello rojo de Donner, ignorando por completo las leyes de la inercia. Después de una inspección más cercana, Hajime vio hendiduras profundas en el suelo y se dio cuenta de que debía haber usado sus garras como un punto de apoyo para pivotar. Era ciertamente mucho más inteligente y mucho más ágil que una bestia normal. Gaara. Rugió de nuevo, y luego balanceó sus feroces garras en una cruz contra Hajime, que aún estaba en el aire. Las campanas de advertencia sonaron dentro de la cabeza de Hajime. Sin perder un momento para pensar, Hajime activó aerodinámica como el paso supersónico al mismo tiempo, y luego se alejó de ese punto. Sintió una ráfaga de viento que pasaba por su muslo, y un segundo más tarde la pared que estaba detrás de él tenía una red de surcos entrecruzados que se adentraban en ella. ¡Gu! ¡Maldito bastardo! ¿Puedes hacer eso también? Gruñó Hajime mientras caía al suelo. Golpeó el suelo desequilibrado, y cayó. Se enderezó instantáneamente, pero trastabilló mientras un agudo dolor corría por su muslo. Parecía que el oso garra también podía lanzar sus garras de viento. La expresión de Hajime se retorció en una mueca de dolor, pero no se detuvo a pensar en ello y volvió a disparar a Donner. No tuvo tiempo de curarse las heridas, ya que el oso había empezado a acercarse una vez más. Volvió a apretar el gatillo, disparando 2 veces seguidas. Incluso con su inhumana agilidad, el oso garra no pudo esquivar ambas balas, y recibió 2 golpes. A pesar de que había logrado evitar lesiones mortales, todavía había sido expulsado del curso de su ataque. La distracción probó ser suficiente para evitar que la próxima oleada de garras de viento estallara. Sin embargo, aunque se había desviado un poco de su curso, el oso garra seguía avanzando como una bala de cañón. Aunque ya no estaba directamente en la trayectoria del oso, su pierna herida le impidió esquivarlo, por lo que el oso se apresuró. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Hajime fue arrastrado hacia atrás por la fuerza del ataque del oso. ¡Ga! El impacto forzó el aire de sus pulmones, lo que hizo que Hajime gruñera ferozmente. La cámara de Donner tenía 6 balas. Había despedido a 5, pero aún le quedaba una. No había forma de que pudiera recargar en medio de esta pelea, y sus propias estadísticas no eran lo suficientemente altas como para poder vencer al oso garra sin la abrumadora potencia de fuego de Donner. Cada disparo que fallaba era un disparo que lo había acercado mucho más a la muerte. Y, sin embargo, Hajime seguía sonriendo. Porque con esto, su victoria estaba asegurada. Al estrellarse contra el suelo, lanzó a Donner al aire. Luego sacó algo de su bolsillo y se lo tiró al oso garra herido. Estoy muy orgulloso de cómo resultó esto. Ten cuidado si no quieres morir. Aunque no había forma de que el oso entendiera las palabras de Hajime, todavía miraba hacia el objeto que rodaba a sus pies cuando murmuraba eso. Lo que había allí era una pequeña bola de esmeralda, de unos 5 centímetros de diámetro. Y esa bola repentinamente explotó en una explosión de luz. Era la granada improvisada de Hajime. El principio detrás de esto era simple. Había tomado un pedazo de roca verde y lo había llenado hasta el borde con maná. Después de eso, aplicó una fina capa sobre ella para evitar que la luz se filtrara a través de ella. Luego había empacado una pequeña cantidad de roca explosiva en el centro de la roca, y creó una fusión con la roca explosiva que llevaba hasta una superficie cubierta.
Finalmente, había encendido la mecha usando campo eléctrico. La roca explosiva en el exterior se quemó lentamente hasta que llegó al centro lleno donde explotó violentamente. Con el cristal destrozado, la piedra preciosa liberó su luz al mismo tiempo en un brillante destello de esmeralda. Había puesto la mecha para explotar 3 segundos después de encenderla. Aunque había costado mucho esfuerzo hacer, estaba orgulloso del resultado final. El oso, que no tenía ningún conocimiento del armamento moderno, naturalmente encontró su mirada atraída hacia la granada, y cuando explotó cegó al oso garra. Rugió de dolor, moviendo salvajemente sus patas delanteras. Estar ciego lo había dejado entrar en pánico. Y Hajime planeaba aprovechar eso al máximo. Sacó a Donner del suelo, apuntó y disparó. La bala acelerada eléctricamente golpeó al oso alborotado en su hombro izquierdo, y lo arrancó limpiamente. ¡Grao! Su rugido era lo suficientemente fuerte como para romper los tímpanos. El oso garra nunca antes había sufrido tanto dolor. Sangre brotó del muñón que una vez había sido su brazo. El brazo izquierdo volado giró en el aire unas cuantas veces antes de perder su inercia y caer al suelo con un golpe húmedo. ¡Qué giro irónico del destino! Hajime no había apuntado al brazo izquierdo del oso garra. Aún no era tan buen tirador. Tuvo suficiente práctica luchando contra lobos de cola gemela y similares como para golpear a un enemigo que estaba atacándole directamente, pero ciertamente no era lo suficientemente bueno como para golpear a un enemigo con precisión. Así que el hecho de que Hajime hubiera tomado el brazo izquierdo del oso, tal como lo que le había hecho a él, fue una completa coincidencia. Hajime miró de cerca al oso, que aún se movía ciegamente, y empujó a Donner contra su cuerpo con el muñón de un brazo izquierdo y lo recargó. Disparó una vez más. Aunque el oso aún estaba desorientado, su sexto sentido bestial le permitió percibir la sed de sangre de Hajime y saltó a un lado. Parecía que fue la sed de sangre de Hajime lo que le dio al oso garra suficiente preaviso como para esquivar balas aceleradas con un arma de cañón de riel. Una vez que se dio cuenta de esto, Hajime entrecerró los ojos, y usó el paso supersónico para correr por delante del oso, hasta donde estaba su brazo izquierdo cortado. El oso se giró para mirarle con sus ojos furiosos y llenos de odio. Parecía que finalmente había recobrado la vista. Mientras observaba, Hajime levantó el brazo izquierdo del oso, y le mordió el brazo. Sus mandíbulas se habían fortalecido enormemente al comer carne de demonio durante tanto tiempo, por lo que fácilmente rompió la dura piel y el tendón. Era una repetición del tiempo en que el oso garra se había comido el brazo de Hajime frente a él, excepto que esta vez era Hajime comiendo. No importa cuántas veces lo coma, la carne de demonio aún sabe a mierda, aunque por alguna razón esto es un poco mejor que los otros. Hajime miró hacia el oso, que lo estaba observando cautelosamente en ese momento. No se movió. Había miedo en sus ojos, pero el choque de ver su propia carne comerse frente a él, combinado con su visión aún borrosa, le impedía moverse. Contento, Hajime continuó masticando. De repente, sintió algo. Dolores agudos pulsaban a través de su cuerpo, como la primera vez que comió carne de monstruo. ¿Qué? Rápidamente sacó una ampolla de ambrosía y la ingirió. El dolor no era tan fuerte como la primera vez, pero aún así era lo suficientemente agudo como para que cayera sobre una rodilla, incapaz de mantenerse de pie. Parecía que el oso garra era una especie totalmente diferente a los lobos de cola gemela o conejos, y absorbiendo su poder trajo consigo el viejo dolor. Por supuesto, el oso no iba a dejar pasar esa oportunidad. Rugió desafiante y corrió hacia adelante. Hajime seguía de rodillas, incapaz de moverse. A este paso sería pisoteado por el oso, y solo sería una repetición de su primer encuentro. Pero cuando ese pensamiento se le pasó por la cabeza, algo repentinamente se le ocurrió a Hajime y sonrió. Puso su mano derecha en el suelo, y la envolvió en un relámpago. Todo el relámpago liberado por su completo poder campo eléctrico corrió por el líquido que cubría el suelo, y golpeó al oso parado en el otro extremo. El líquido era por supuesto la sangre del oso. El mar de sangre que se había derramado de su brazo izquierdo. Cuando Hajime blandía el brazo del oso garra justo frente a él, había derramado gotas de sangre por todas partes, y había creado un pequeño charco alrededor de donde estaba. No era tan arrogante como para comer en medio de una pelea para presumir. No había predicho el dolor de comer carne de monstruo, pero el resto había sido parte de su trampa. Incluso el comerse el brazo justo delante del oso había sido para llevarlo a enfurecerlo. El dolor le había desgarrado un poco los planes, pero todo había salido bien. En el momento en que el oso entró en el estanque de su propia sangre, miles de voltios de electricidad freían todo su cuerpo.
La electricidad quemó la carne del oso garra, quemando algunos nervios. Sin embargo, aunque lo había desatado a plena potencia, su poder estaba aún muy lejos de la realidad. A diferencia de los lobos de cola gemela, no podía disparar rayos, su campo eléctrico solo podía producir la mitad de la potencia del original. Pero incluso eso fue suficiente para paralizar al oso por unos segundos. ¡Graoo! El oso garra dejó salir un gruñido bajo, y luego cayó de rodillas, temblando en un charco de su propia sangre cargada eléctricamente. Incluso a 4 patas, o más bien a 3 patas, aún miraba a Hajime. Miró fijamente hacia él, y dolorosamente se puso en pie. Lentamente sacó a Donner de su funda, y se acercó al oso garra. Empujó el hocico contra su frente. Ahora eres mi presa, dijo con firmeza, apretando el gatillo por última vez. La bala de Taur cumplió con su deber, pulverizando completamente la cabeza del oso garra. Un último disparo resonó por el corredor vacío hasta el momento de su muerte. El oso garra nunca miró a Hajime. Del mismo modo, Hajime nunca le quitó la mirada de encima al oso garra. La excitante alegría que él esperaba nunca llegó. Pero tampoco había sensación de vacío. Simplemente había hecho lo que era necesario. Necesario para vivir, para ganarse el derecho a sobrevivir. Hajime cerró los ojos y repensó su forma de pensar. Después de un momento de discreta deliberación, decidió seguir viviendo así. No le gustaba pelear. Solo quería evitar el dolor. Solo quería poder comerse su parte. Él solo quería vivir. Derrocando su destino irrazonable, matando todo lo que se le oponía, eran simplemente pasos que él daba para sobrevivir. Se juró a sí mismo que sobreviviría, y volvería a casa. Así es, solo quiero irme a casa. No me importa nada más. Llegaré a casa, sin importar lo que tenga que hacer. Concederé este deseo mío, por mis propias manos. Y no importa quiénes sean, cualquiera que intente interponerse en mi camino. Hajime abrió los ojos y sonrió despiadadamente. Morirán por estas manos. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17. Nivel: 17. Trabajo: sinergista. Fuerza: 300. Vitalidad: 400. Defensa: 300. Agilidad: 450. Magia: 400. Defensa mágica: 400. Habilidades: transmutación. Apreciación de materiales. Transmutación con precisión. Percepción de minerales. Síntesis de mineral. Manipulación de mana. Campo eléctrico. Compresión de lenguaje. Estómago de hierro. Danza aérea. Aerodinámica. Paso supersónico. Garra de viento. Retrocedamos un par de semanas. Shizuku Yaegasi miró con tristeza a su todavía dormida amiga. A todos los héroes convocados se les habían concedido habitaciones privadas en el Palacio Iliag, y Shizuku estaba descansando en uno de ellos. Habían pasado 5 días desde su desesperada vida y su muerte en el laberinto. Habían descansado una noche en la posada de Oraud antes de tomar un carruaje expreso para regresar al palacio. Después de haber probado la muerte y la desesperación, los estudiantes no estaban en condiciones de continuar su curso de formación práctica. Además, incluso si había sido tratado como un colgador inútil, un miembro del grupo del héroe había muerto y ese hecho necesitaba ser reportado al rey y a la Santa Iglesia. Y aunque sabían que estaban siendo crueles, los caballeros no podían permitir que los espíritus luchadores de los héroes se quebraran. Tuvieron que restaurar la estabilidad mental de los estudiantes antes de que su mente se rompiera por completo. Mientras Shizuku recordaba los sucesos que habían ocurrido desde la muerte de Hajime, parte de ella deseaba que Kaori se despertara rápidamente, mientras que otra parte de ella esperaba que durmiera para siempre. Cada una de las personas que escuchó el informe de la muerte de Hajime se sorprendió en primer lugar que un miembro del grupo de héroes podría haber muerto, y luego aliviado cuando oyeron que solo era el inútil Hajime. Incluso el rey y Ishtar reaccionaron de manera similar. Uno de los poderosos héroes que salvarían a esta nación no podría morir en un calabozo. Alguien que no pudiera sobrevivir a una excursión al calabozo no tendría ninguna oportunidad contra los demonios, y solo serviría para diseminar más molestias entre la gente. Los mensajeros de It, los héroes traídos de otro mundo, tenían que ser invencibles. Al menos el rey y Ishtar habían sido algo respetuosos.
Había algunos nobles dentro del palacio que habían insultado y menospreciado a Hime a sus espaldas. Por supuesto que no dijeron nada incriminando públicamente, pero cuando hablaban en privado entre compañeros nobles, muchos de ellos habían susurrado su desprecio por él. Todos lo humillaron con declaraciones como: gracias a Dios que murió el inútil, y me alegro de que el incompetente haya sido eliminado de los mensajeros de Dios. Shizuku había temblado de rabia cuando había oído comentarios tan sarcásticos, y casi había llegado a golpear con aquellos nobles múltiples veces. Y si Kouki no hubiera volado del mango antes que ella, probablemente los habría golpeado hasta hacerlos pedazos. Debido a las acaloradas protestas de Kouki, el rey y la Santa Iglesia aparentemente decidieron que sería peligroso dejar que se difundiera una opinión negativa de Hime. Por lo tanto, trataron en silencio con cualquiera que le hablaba mal de él. Sin embargo, todo lo que sirvió para lograr fue aumentar la popularidad de Kouki. La mayoría de la gente veía el enojo de Kouki como una prueba de que era lo suficientemente bondadoso como para cuidar hasta del más débil de su grupo, y la opinión general de que Hime no había sido más que una carga para un héroe tan noble seguía cimentada en las mentes del pueblo. A pesar de que la única razón por la que el resto de ellos seguían vivos era porque Hime había retenido a un monstruo que ni siquiera el gran héroe Kouki había podido tocar. A pesar del hecho de que solo estaba muerto porque un compañero idiota había disparado una bola de fuego perdida que le había pegado. Sin embargo, como si por algún acuerdo no escrito, todos los estudiantes acordaron no hablar sobre esa bola de fuego perdida. Todo el mundo estaba seguro de que habían mantenido un control perfecto sobre su magia, pero había sido una verdadera tormenta de hechizos, y nadie quería considerar la posibilidad de que podría haber sido su propia bola de fuego lo que había llevado a la muerte de Hime. Porque si hubieran sido ellos, se convertirían en asesinos. Como resultado, todos ellos cerraron los ojos a la realidad, eligiendo en su lugar pretender que fue un error por parte de Hime lo que llevó a su muerte. Después de todo, los muertos no cuentan historias. En vez de preocuparse por quien había matado a Hime, era mucho más fácil fingir que había muerto debido a sus propios errores. De esa manera ninguno de ellos tendría que preocuparse. Sin ninguna colusión por su parte, todos los estudiantes llegaron a esa conclusión, y por lo tanto el tema no fue discutido. Para descubrir la verdad detrás de la muerte de Hime, el capitán Melt decidió que sería necesario interrogar a los estudiantes. No creía que la verdad fuera algo tan inocente como una bola de fuego perdida. E incluso si lo fuera, esa era una razón más para descubrir la verdad, por lo que podía darle al estudiante que accidentalmente había matado a Hime el asesoramiento que necesitaban. Cuanto más tiempo permanezca la cuestión sin resolverse, más problemas causará en el futuro. Y lo más importante, el capitán Melt simplemente quería saber. Aunque había prometido salvar a Hime después de que ellos huyeran a un lugar seguro, sus palabras habían resultado ser tan huecas como se sentía ahora. Sin embargo, al capitán Melt no se le permitió llevar a cabo su plan. Porque Ishtar le había prohibido interrogar a los estudiantes. Había protestado ardientemente contra la prohibición, pero incluso el rey le prohibió reunirse con ellos, por lo que no tenía otra opción que cumplirla. Si lo supieras, estarías furiosa, ¿no? Shizuku susurró en voz baja, y luego cogió la mano de Kaori. No se había despertado desde aquel día en el laberinto. Según el médico, no había nada malo con ella físicamente. Aparentemente acababa de caer en un sueño autoimpuesto para protegerse del choque mental. El doctor había dicho que al final despertaría por su cuenta. Shizuku agarró con fuerza la mano de Kaori y no oró a nadie en particular: por favor, no permitas que ningún daño más venga a mi amable y gentil amiga. Y tras esas palabras, la mano de Kaori tembló un poco. Kaori. ¿Puedes oírme? Kaori. Shizuku gritó su nombre una y otra vez. Eventualmente, los párpados de Kaori comenzaron a revolotear. Shizuku seguía gritando el nombre de su mejor amiga. Como respondiendo a sus palabras, los dedos de Kaori rizaron la mano de Shizuku. Y lentamente, abrió los ojos. Kaori. Shizuku se inclinó sobre la cama y miró a Kaori, lágrimas en sus ojos. Kaori miró aturdida, antes de que su mente finalmente empezase a trabajar de nuevo, y sus ojos cayeron sobre Shizuku. Shizuku-chan.
Sí, soy yo. Shizuku. ¿Cómo te sientes, Kaori? ¿Duele en alguna parte? No, estoy bien. Mi cuerpo se siente un poco pesado, pero eso es probablemente porque dormí mucho tiempo. Así es, dormiste 5 días enteros, así que es normal sentirte un poco entumecido. Shizuku se apresuró a ayudar a Kaori, que intentaba levantarse, y sonrió tristemente mientras le decía por cuánto tiempo había dormido. Kaori empezó a actuar raro cuando escuchó eso. 5 días. ¿Cómo he dormido, por tanto tiempo? Pensé que estaba en el laberinto, y entonces cuando vio que los ojos de Kaori se alejaban cada vez más, Shizuku entró en pánico y rápidamente intentó cambiar de tema. Sin embargo, los recuerdos de Kaori volvieron antes de que Shizuku pudiese decir ni una palabra. Y entonces, ¿qué le pasó a Nagumo-kun? Bueno. Shizuku puso una mueca de dolor, sin saber cómo explicarlo. Por la expresión dolorida de Shizuku, Kaori podía suponer que la pesadilla que veía en sus recuerdos era verdad. Sin embargo, Kaori seguía siendo incapaz de aceptar esa dura realidad. No puede ser verdad. Por favor, dime que es mentira, Shizuku-chan. Ustedes salvaron a Nagumo-kun después de que me desmayé, ¿verdad? ¿Verdad? Dime que lo hiciste. Estoy en el castillo ahora mismo, ¿verdad? Todos regresamos sanos y salvos al castillo, ¿verdad? Nagumo-kun solo está entrenando, ¿verdad? Está en el patio de armas, ¿verdad? Cierto, eso tiene que ser, voy a comprobarlo ahora mismo. Tengo que darle las gracias, puedes dejarme ir, Shizuku-chan. Incoherentes divagaciones salieron de la boca de Kaori mientras intentaba levantarse e ir a buscar a Hime, pero Shizuku se agarró firmemente al brazo de Kaori y se negó a soltarlo. A pesar de la expresión angustiada de Shizuku, ella mantuvo un fuerte apretón de manos sobre el brazo de Kaori. Kaori, ¿lo entiendes? No. Ya no está aquí. Basta. Es justo como te acordaste, Kaori. Basta. Él es, Nagumo-kun. Basta, dije que basta. Kaori. Está muerto. No. No está muerto. Lo sé. Deja de decir cosas tan crueles. No perdonaré a nadie por decir eso, ni siquiera a ti, Shizuku-chan. Kaori siguió agitando la cabeza, luchando por liberarse de las garras de Shizuku todo el tiempo. Pero Shizuku se negó a aflojar su agarre, aunque fuera un poquito. En vez de eso, abrazó a Kaori, intentando calentar su congelado corazón. Déjame ir. Déjame ir ahora mismo. Tengo que ir a buscar a Nagumo-kun. Por favor, te lo ruego, sé que sigue vivo en alguna parte, así que por favor. Le gritó a Shizuku para que la dejara ir, pero seguía llorando en el pecho. Kaori se agarró a Shizuku como un hombre que se aferra a una roca, llorando tan fuerte que su voz se hizo ronca. Todo lo que Shizuku podía hacer por su mejor amiga era abrazarla lo más fuerte posible. Rezando para que de algún modo alivie el dolor en el corazón de Kaori. Los dos permanecieron así durante horas, hasta que el claro cielo azul había sido manchado de sangre roja por el sol poniéndose. Kaori resopló un poco en los brazos de Shizuku, y se agitó un poco. Shizuku preocupada miró a Kaori. Kaori. Shizuku-chan, Nagumo-kun, se cayó, ¿no? Ya no está aquí, ¿verdad? Susurró Kaori con voz temblorosa. Shizuku no quería darle ninguna falsa esperanza. Si le decía a Kaori que seguía vivo, eso podría aliviar su dolor a corto plazo. Pero asustaría a Kaori para siempre cuando finalmente descubriera la verdad. Y Shizuku no soportaba ver a su mejor amiga herida más de lo que ya estaba. Así es. En ese entonces, parecía que a Nagumo-kun lo golpeó una de nuestras bolas de fuego, ¿quién la lanzó? No lo sé. Todo el mundo está tratando de olvidar qué pasó. Da mucho miedo pensar en ellos. Porque si ellos fueron los que lo hicieron, ya veo. ¿Los odias por eso? No estoy segura. Si supiera con seguridad quién era, definitivamente los odiaría. Pero, si nadie lo sabe, quizás sea mejor así. Porque si lo averiguara, no podría contenerme, ya veo, Kaori habló entrecortadamente, su cara aún enterrada en los brazos de Shizuku. De repente, secó las lágrimas de sus hinchados ojos rojos, y miró a Shizuku con renovada determinación. Shizuku-chan, no puedo creerlo. Nagumo-kun tiene que estar vivo en alguna parte. No creeré que está muerto. Kaori, tú, Shizuku miró tristemente a Kaori. Sin embargo, Kaori cogió las mejillas de Shizuku con sus manos, y luego continuó hablando. Lo sé. Sé que es una tontería pensar que sobrevivió esa caída, pero no hay pruebas de que haya muerto.
¿Y si la probabilidad de que sobreviva es menos del 1%? Todavía no es cero, así que elijo creer. Kaori. Me voy a poner más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para protegerlo incluso de lo que está ahí abajo, y luego iré a buscarlo. No descansaré hasta que haya confirmado con mis propios ojos lo que le ha pasado a Nagumo-kun, Shizuku-chan. ¿Qué es? ¿Me ayudarás? Shizuku conoció la mirada inquebrantable de Kaori. No había señales de locura o desesperación en sus ojos. Solo una voluntad inquebrantable, una voluntad que no descansaría hasta que ella misma hubiera confirmado la verdad. Nada podría hacerla cambiar de opinión cuando Kaori se puso así. Era demasiado testaruda como para que incluso su propia familia la tratase, y mucho menos Shizuku. Con toda honestidad, probablemente era seguro decir que la posibilidad a la que Kaori se refería también podía ser cero. Sería natural asumir que cualquiera que piense de otra manera está simplemente tratando de escapar de la realidad. Incluso sus amigos de la infancia, Kouki y Ryutaro, probablemente tratarían de decirle a Kaori que no estaba cuerda. Pero esa fue precisamente la razón por la que solo una sola respuesta vino a la mente de Shizuku. Por supuesto que lo haré. Al menos hasta que encuentres una respuesta que puedas aceptar. Shizuku-chan. Kaori abrazó a Shizuku y le dio las gracias una y otra vez. No necesito que me des las gracias. Somos mejores amigas, ¿recuerdas? Contestó Shizuku, siempre el varonil samurái. El título que las revistas le habían dado era bastante adecuado. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de repente. Shizuku. Kaori se ha despertado. Sí, ¿cómo está Kaori? Kouki y Ryutaro entraron apresuradamente en la habitación. Habían venido a ver a Kaori. Parecía evidente que se habían apresurado después del entrenamiento, ya que la suciedad seguía manchando sus uniformes. Desde la excursión al laberinto, los dos habían entrenado más duro que nunca. La muerte de Hajime también los había golpeado a ambos. Después de todo, eran ellos los que se habían negado a retirarse, lo que había causado la casi fatal crisis de la que Hajime tuvo que salvarlos. Ambos entrenaban mucho para no volver a hacer algo tan antiestético. Aparte de esos dos, sin embargo, había una tercera figura colgada en la puerta. Shizuku le dirigió una pregunta, con su voz llena de sospechas. ¿Por qué estás? Disculpa. Yo me voy ahora. La figura se disculpó rápidamente, anulando las palabras de Shizuku. Como si hubieran visto algo que no deberían haber visto, salió apresuradamente de la habitación. Kaori les miró confundida. Sin embargo, el inteligente Shizuku se dio cuenta de cuál debía ser la causa. Kaori estaba sentado en el regazo de Shizuku, y sosteniendo la cara de Shizuku en sus manos. Para un extraño debe haber parecido que estaban a punto de besarse. Shizuku, también, sostenía a Kaori por la pequeña espalda y el hombro, como una amante. Debe haber parecido una escena muy romántica. Si esto hubiera sido un manga, sin duda habría habido pétalos de flores por todas partes en el fondo. Shizuku suspiró profundamente, apartándose de Kaori, que aún miraba fijamente confundida. Apúrate y vuelve aquí, idiota. Bueno, hasta aquí el capítulo 2 de Arifureta, espero lo hayan disfrutado. Ya saben, si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Si no se suscriben se les aparecerán mis insectos gigantes. Bueno, hasta la próxima.